Y bueno amigos, Real Madrid 3, Villarreal 1. Voy a tratar de hacer un video corto porque tengo cosas que hacer, pero definitivamente ha sido un partido muy interesante que deja algunos detallitos que voy a tratar de simplificar porque, como les digo, me tengo que hacer un par de diligencias, ¿no? Pero bueno, en fin, 3-1 en un gran partido de Vinicius que de alguna manera intenta o nos hace recordar lo que fue, y lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Mucha gente me llama loco y no está de acuerdo conmigo y lo acepto, lo entiendo, pero el techo del Real Madrid a nivel europeo, a nivel rivales grandes, puede depender mucho de Vini, porque Mbappé es un crack, va a meter muchos goles, pero la autonomía futbolística que tiene Vinicius no lo encuentras en ningún futbolista de la plantilla del Madrid. Eso es algo que se nota como en el día de hoy, y repasar algún futbolista con esas capacidades, me lo bajas en los comentarios a ver qué tan de acuerdo estamos, ¿no? Pero bueno, sí ha sido un partido que ha empezado marcado por las decisiones de Alonso, que para mí hoy ha estado de 10. Se equivocó en el derby madrileño, sí, colocando a Bellingham cuando no estaba, aunque Bellingham entró bastante bien junto con Camavinga. Hoy lo dejó en el banquillo, puso a Fede Valverde de lateral, disipando un poco las dudas que había en torno a todas estas situaciones que les estoy mencionando. Y bueno, la realidad es que el equipo se ha visto bastante bien. Creo que el Villarreal ha tenido un par de opciones. Hay un gol que se ha inventado uno de sus delanteros, que no me, Micaudace creo que se llama este que metió el gol. Y el otro un paradón de Courtois que también pone en su sitio a la gente que estaba dando por muerto a Thibaut, que ya no estaba listo para ser portero titular del Real Madrid. Bueno, ahí está Courtois demostrando porque sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, ¿no? De todos modos, bueno, me ha gustado bastante, y lo del 11 de Xavi, bien, porque si hay algo que no está cuadrando, si ves que Mastantuono está mejor, lo ideal es que lo termines colocando, aunque el argentino hoy pues se le ha visto un poquito más desdibujado, en todo caso, ¿no? Por supuesto, Vinicius, para mí el jugador del partido, no solamente por el tema de los goles, aunque me preocupa sinceramente el tema de que parece que volvimos otra vez al tema este de, ¿cómo se llama esto, muchachos? Al tema de ver a los jugadores otra vez con el cuento de los penaltis, de que lo tiras tú, de que este lo tiro yo. No me gusta para nada eso, pero bueno, aparte de todo eso, Vini ha marcado un penalti ahí prácticamente que el portero se lo ha regalado porque estuvo a punto de sacárselo, y ha hecho un partido brillante, ha marcado un gol ahí que es cierto que es un desvío, pero es un jugador increíble y es ese tipo de futbolista que queremos ver, que lo intenta 10 veces y le salen 2, pero con 2 que le salgan en un partido como este, se termina reventando el partido. Así que yo encantado de la vida con Vini, y repito, para mí es el mejor futbolista kilo por kilo que hay en la plantilla. O sea, es que no va a haber, no vamos a encontrar un caso ni similar, porque con este tipo de autonomías ninguno vas a encontrar. Creo que Carreras se ha visto un poco más, se ha visto mejor obviamente que en el derby, difícilmente lo vaya a hacer peor, pero no se le ve igual, tal vez un tema de confianza por lo que pasó el pasado fin de semana, que se le vio en los primeros partidos de la temporada, ¿no? Pero creo que ha estado bien en la defensa. Repito, el Villarreal, que sí es un equipo bastante serio. El Madrid ha plantado un partido más serio todavía, y ha sacado los 3 puntos, que era importante. Era muy importante este partido porque venías del golpe en Liga contra el Atlético, le metiste 5 goles al Kairat, pero estaba presupuestado eso, y creo que hoy dar este golpe era muy importante, sobre todo para irte con cierta tranquilidad al parón de selecciones, a ver qué es lo que pasa con el Sevilla y el Barça. Pero me ha gustado, definitivamente en términos generales me ha gustado el partido. No ha habido cosas así que digas, "Oh, vamos a preocuparnos". Creo que el Madrid ha hecho un partido bastante serio, liderado por un Vinicius que, bueno, muchachos, de verdad, se le vio bastante bien el día de hoy. Y por eso les digo siempre que no hay debate, es que es un tipo que todo el mundo dice que está mal, y mira lo que es capaz de hacerte, reventarte un partido en ese caso, ¿no? De todos modos, vamos a hablar para cerrar ya, muchachos, de lo que se está, de los cambios, ¿no? Los cambios. Alonso también ha colocado ahí a Jude, ha colocado a Camavinga, y me parece que los dos han tenido una entrada bastante interesante. Me gusta porque eso incentiva la competencia entre los futbolistas, y creo que hoy Jude lo entendió y dice, mira, me toca es joderme, y he visto al Jude en esos minutos que ha estado de la primera temporada en el Real Madrid, luchando, yendo al piso, generando, estuvo a punto de marcar 2 goles en acciones prácticamente consecutivas. Creo que le he visto bien a Camavinga, le vi un corte espectacular en un contragolpe que iba en 3 contra 3 del Villarreal. Creo que el equipo puede ir empezando a funcionar de manera correcta, y si la competencia se mantiene en este nivel, pues todo el mundo va a querer estar en el 11 y va a estar dando el máximo por el máximo. Así que bueno, partido redondo, bastante serio, un gol que se ha inventado un jugador del Villarreal ahí tras
Un mal cierre de Hausen, pero bueno, ante ese disparo difícil y la parada de Courtois, que bueno, es lo que se le pide a un portero de esta categoría, que es cierto que no estuvo acertado en el derbi, pero hoy vuelve a demostrar por qué es el portero titular del Real Madrid, ¿no? Si se me ha escapado algo, por supuesto me hacen saber sus opiniones en los comentarios. Le dije, lo más importante es que se sacaron los 3 puntos, había que ganar, sobre todo por el historial que traías en la espalda. Así que hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.